Hola compañeros, en este video de ensayo les vamos a comentar sobre el impacto que ha tenido el COVID-19 o el coronavirus en la economía, no solamente la economía nacional, sino también en la economía mundial. Este video de ensayo es realizado por Daniel Aranzazu, Sara Arcila, Diego Ballesteros, Jason Vázquez y mi persona Ismael González. Les voy a empezar hablando sobre el impacto que ha tenido el coronavirus en la economía mundial. Y bueno, es cierto, para nadie es un secreto que desde que el COVID-19 fue declarado como pandemia, hemos visto todos los esfuerzos que han hecho los gobiernos alrededor del mundo para evitar que el virus se siga expandiendo. Básicamente, estas estrategias han consistido en hacer que la población se quede en sus casas. Y precisamente este aislamiento es el que ha tenido un impacto, digamos que negativo, en la economía mundial, porque el hecho de hacer que las personas tengan que quedarse en sus casas genera que no haya productividad. Y en un mundo capitalista como en el que vivimos nosotros, si no hay productividad, no hay economía, no hay crecimiento económico. Lo que se dice hasta ahora es que lo más preocupante del coronavirus es que no sabemos qué va a pasar. No sabemos cuándo se va a terminar el confinamiento y no sabemos cuándo las personas van a poder volver a sus trabajos. Es decir, no sabemos cuándo se va a recuperar la economía mundial. Entre más tiempo dure el confinamiento, más consecuencias negativas va a haber para la economía. Por eso es que los gobiernos alrededor del mundo están intentando retomar sus actividades. Por ejemplo, en España, esta semana muchos trabajadores pudieron volver a sus puestos de trabajo, por ejemplo, algunos restaurantes, algunas u otro tipo de negocios pudieron volver a abrir. Eh, digamos, vamos a ver las gráficas que están viendo en pantalla. Por ejemplo, el precio del petróleo ha bajado muchísimo porque como la gente está en sus casas, no hay mucha demanda del petróleo. Entonces vemos en la gráfica izquierda inferior que el precio del petróleo está casi igual al del 2002, cuando también hubo una pandemia que fue el SARS. En la gráfica superior izquierda se puede ver cómo las reservas de Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda, Alemania y Canadá han bajado drásticamente. Por ejemplo, una de las gráficas que más impacto genera es la de la derecha inferior, donde se ven los cuadros azulitos y vemos que en enero y febrero la producción industrial en China bajó un 15%. O sea, se puede ver la estabilidad que había a finales del año pasado y a principios de este año baja completamente y se pone en rojo. También otro de los productos mundiales, que es el oro, está su precio por el piso y nunca en la historia de la humanidad había estado con tan poco valor. Eh, Estaba leyendo esta mañana un informe del Fondo Monetario Internacional en el que se habla de que la economía mundial puede bajar un 3% en el 2019 y solamente se podría volver a recuperar a mediados del 2021. O sea que podremos volver a estar bien económicamente en un año. Así que digamos que es algo preocupante. En conclusión, lo que hablaba el Fondo Monetario Internacional es que para poder que la economía mundial se vuelva a estabilizar es necesaria la cooperación internacional. O sea, todos los países tienen que colaborarse entre sí, por ejemplo, eliminar aranceles para que puedan haber más importaciones, facilitar el pago de préstamos internacionales para que otros países puedan hacer inyección de capital en su población y básicamente flexibilizar políticas para que pueda haber un comercio más libre entre países. Eh, Podemos seguir con la próxima diapositiva. Bueno, hablando un poco más acerca de las medidas que han tomado las entidades financieras, en el caso de Colombia, que a pesar pues de las medidas que ha tomado frente al COVID-19, no ha sido pues ajeno al impacto. El Ministerio de Hacienda, el Banco de la República y la Superintendencia Financiera
y las distintas pues entidades que integran toda esa red financiera y de seguridad han adoptado pues distintas medidas todas encaminadas a proteger la estabilidad del sistema financiero colombiano, adecuando pues como todo el funcionamiento de los mercados en pro de disminuir los riesgos pues, en la coyuntura actual. Algunas pues de las medidas que se toman inicialmente es mantener la prestación de los servicios bancarios en las oficinas físicas, siempre y cuando pues se pueda, dependiendo de las condiciones. Las entidades financieras, todos los bancos deben estar informando constantemente a los clientes mediante todas las formas que tengan de comunicarse con ellos de las medidas que van a tomar internamente. Se debe informar pues a todos los consumidores acerca de los horarios de atenciones y de las facilidades que van a dar en cuanto a los pagos, y obviamente reducir el tiempo pues de espera en cuanto a las oficinas físicas. Digamos que en general la invitación que le hacen a todos los bancos es que ya no haya que hacer esos trámites en las oficinas, esos trámites comunes no haya que hacerlos dentro de las oficinas, sino que de una vez actualicen todas sus plataformas digitales, que todo ya se puede hacer mediante certificados digitales y ya no se necesite estar yendo constantemente a oficinas. Algunos bancos, por ejemplo, en cuanto a las medidas con las personas naturales y hasta jurídicas, como la vivienda, por ejemplo, han decidido aplazar los créditos, a pesar de que no hay ningún tipo de condonación. Lo que están haciendo es que mes que se venza el pago, mes que entra en mora, se va a la última cuota. O sea, ese mes es como si ese mes no existiera y se va a su última cuota. Obviamente se van a guardar los intereses, se van a guardar los seguros que tienen esas deudas. Sin embargo, no va a tener que preocuparse los clientes por el momento, por la contingencia que dure 4, 5 y hasta 6 meses. En cuanto, por ejemplo, las tarjetas de créditos, bancos como Davivienda, Bancolombia, el Grupo Aval, están perdonando las deudas y dan la capacidad de diferir una cuota hasta 3 meses con el 0% de interés. Y pues obviamente todo vigilado con la superintendencia financiera, la cual advierte pues que todas estas condiciones iniciales de los créditos no deben tener calificaciones pues como en las personas que tengan las deudas, ni esta información como que se vaya a afectar su historial crediticio, todo en pro como de proteger el bolsillo del colombiano, la actividad económica del país en general, cuidando las pequeñas, medianas y empresas y pues el bolsillo del colombiano en general. Estas son como las medidas que han tomado los bancos, toda el área bancaria frente a la contingencia del COVID-19. Podemos continuar. Listo, ya vamos a pasar a hablar de las grandes empresas. Entonces, las grandes empresas, si bien se han visto también afectadas, debemos tener en cuenta que han sido un gran apoyo económico para el país, ya que, por ejemplo, las empresas paisas han donado 15.800 millones para la dotación de las UCI del San Vicente Fundación y el Pablo Tobón Uribe, aumentando la capacidad de estas en un 25%. Se han visto afectadas en la forma de que ya han empezado a bajar su productividad y por ende les ha tocado también manejar una gran cantidad de despidos. Inclusive en la revista Portafolio hay una cita que dice que es posible que el coronavirus afecte más a las empresas que a las personas en Colombia. Y eso mismo, ¿por qué? Porque ellos están buscando diferentes maneras de sobrevivir a esta pandemia. Entonces, lo que están haciendo es buscar cuál estrategia pueden emplear para seguir vendiendo sus productos y no tener que recurrir al despido o inclusive a cerrar pues como sus empresas. Una de las industrias que más se va a ver afectada es la del entretenimiento, debido a que estos ya tenían pues como eventos y ferias programadas para para cierto tiempo específico,
y ellos mismos tienen que correr con los gastos de artistas, de hoteles y pues como de todo el montaje. También se dice que las grandes compañías sienten que ya no pueden como más, que ya no pueden salir, que están con el agua hasta arriba y eso es precisamente porque la revista Semana dice que para armar un plan de emergencia en el que se pueda como recuperar estas grandes empresas se necesitan más de 50 billones de pesos. Y por último, ellos también mencionan que la medida de aislamiento, en la medida de aislamiento, ellos se vieron fuertemente afectados por el hecho de que las personas, los trabajadores están sintiendo miedo a la hora pues, de tener que dirigirse a las empresas o muchas veces ellos no cuentan con las medidas de salubridad o con las medidas necesarias que les deben brindar a ellos para que ellos puedan ir a trabajar de forma normal. Bueno, chicos, pues ahora vamos a hablar acerca de las pequeñas empresas e independientes. Como ustedes ya saben, cada día aumenta más el número de personas contagiadas por el COVID-19, del mismo modo en que las empresas, estas empresas pequeñas se están viendo afectadas, el riesgo de insolvencia o de quiebra aumenta muchísimo, e incluso también las pérdidas de empleos. Según la revista de enero, expresa que se hizo una encuesta pequeña de estas empresas y arrojaron que sus ventas han reducido un 72.1%, lo cual considero que es muy alarmante. Para poner un ejemplo más claro, vámonos para Bogotá, la capital de Colombia, que se ha visto demasiado afectada por la contingencia, y resulta que más del 20% de las empresas en Colombia, en Bogotá, se han visto obligadas a cerrar. Y esto se debe a las grandes consecuencias que ha traído el aislamiento en esta ciudad. Como otra consecuencia también se debe a que más del 90% del aparato productivo de Colombia se ve en Bogotá y lo que en un futuro, más adelante, se va a ver un 80% de desempleo en el país. Es importante también decir que estas empresas se ven afectadas económicamente por la pandemia, ya que el aislamiento les permiten que estas no puedan vender, no puedan pagarle a sus empleados, no puedan pagar sus impuestos y sus gastos de operaciones, lo que les va a ver en obligación de cerrar. Sin embargo, pues han habido algunas leyes que están como ayudándole a esas empresas. Por ejemplo, una de ellas es la ley de insolvencia empresarial, donde se le permite a las empresas cancelar todo, congelarlo hasta que pase la contingencia y así no aumente sus impuestos ni sus créditos. Pero no muchas personas, o sea, no muchas empresas están haciendo esto porque se ven obligadas a llevar el pan de cada día a sus casas. Entonces está como ese tema complejo de cerrar o no cerrar. Bueno, otra también de las medidas que se está tomando desde el gobierno es que a través del Ministerio de Hacienda se respaldan nuevos créditos para poder contraer estas pequeñas empresas, para poder financiar sus nóminas. Eso significa nuevas cargas de crédito para esas empresas tan vulnerables. O sea, el gobierno no está dando más soluciones a miles de empleadores y empleados que están preocupados. En conclusión, chicos, mediante la emergencia del COVID-19, más del 70% de las empresas en Colombia se han visto obligadas a cerrar, generando así una incertidumbre en las casas de los dueños de estas microempresas e incluso en las casas de los empleados que se quedaron sin trabajo y que ahora, pues, desgraciadamente no saben cómo llevar el pan a su casa. Entonces, podemos continuar con la siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto al tema del agro en Colombia, en cuanto pues a este tema en particular, podríamos decir que en Colombia más de 10 millones de niños subsisten pues gracias a la alimentación diaria que reciben en las escuelas. Por tanto, en este momento de contingencia que se están viviendo en este momento por lo del COVID-19, estos niños han dejado como de recibir esta alimentación. Sin embargo, el gobierno nacional pues ha sido enfático en que se va a mantener la alimentación por parte del Ministerio de Educación a estos niños. Entonces están haciendo como la mayor parte posible que ellos pueden hacer en este momento, en conjunto también con el Ministerio de Agricultura, que es el que se encarga aquí en Colombia de gestionar toda la parte del agro colombiano.
En particular, se están viendo afectados en este momento los productores, los trabajadores rurales, los que transforman la materia prima, los transportistas, los que comercializan los productos y en general también nosotros que somos como los consumidores finales de los productos que se generan en nuestros campos. La FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que se encarga pues como de monitorear y la parte también de producción de los precios de los alimentos a nivel mundial. Hasta el momento pues dice que los sistemas de alimentación en el mundo se encuentran de manera estable, que los precios también se encuentran estables de manera regular, como se han mantenido hasta el momento en que empezó la pandemia. Sin embargo, no se descarta que más adelante pueda llegar a haber un alza en los productos, debido a que puede llegar a presentarse un desabastecimiento próximo si las medidas de confinamiento y de aislamiento se prorrogan en el tiempo. Hasta el momento, aquí en Colombia, las medidas van hasta el 29, hasta el 27 de abril, pero no se sabe si sea posible que estas medidas tengan que alargarse un poco más en el tiempo, teniendo en cuenta la expansión que ha tenido el virus en el territorio nacional. Lo preocupante es que según estudios que se han realizado en el país, el 60% de la canasta familiar de los colombianos y de las calorías que consumimos está conformada por tubérculos, granos, frutas, vegetales, aceites y cereales, los cuales son cultivados en nuestros campos. Por ejemplo, aquí en Antioquia, el departamento depende en más del 64% de alimentos que provienen de otros departamentos de Colombia. Por lo tanto, hay que avanzar hacia esquemas de conectividad locales y de redes de producción y consumo, que sería como una opción fundamental para mitigar un eventual desabastecimiento a nivel nacional. También se ha promovido y recomendado la producción de alimentos desde las huertas familiares y en algunos casos puntuales en las huertas comunitarias, que son lugares pues, posibles en los que se puede cultivar alimentos de primera necesidad a un bajo costo y por ende se podría evitar un posible desabastecimiento a futuro, por lo menos en estas comunidades vulnerables. También el Ministerio de Agricultura se ha pronunciado al respecto y dice que hasta el momento adelantan las labores de monitoreo permanente sobre el comportamiento de los precios y el abastecimiento de alimentos en las principales centrales mayoristas del país. Igualmente, también están controlando las exportaciones de productos agropecuarios y las importaciones que se hacen también de estos productos, especialmente de los insumos de producción para el agro, que sería esencialmente semillas o abono, tierra o algún otro tipo de insumos agroquímicos que son necesarios en la parte de producción agrícola y también en la parte de la producción ganadera, que serían como los fuertes en este momento que tiene Colombia en cuanto a producción agrícola y en cuanto a producción de carnes. Bueno, chicos, esto sería todo por el momento. Esta es como toda la información que tenemos hasta ahora de cómo está afectando esta contingencia del COVID-19 a la economía nacional y a la economía mundial, y cómo esto de alguna manera también afecta a los hogares colombianos. Sin embargo, también se hace como extensiva esta invitación para que no entremos en pánico, para que no hagamos como compras compulsivas o que no se empiece a especular sobre el precio de los alimentos, ya que hasta el momento se nos dice desde el gobierno nacional que todo está transcurriendo en calma y ya, pues se debe como confiar en que todo va a transcurrir de esta manera. Así que esto fue También todo por el... Sí, dale, habla. También es una invitación para que todos tengamos en cuenta las medidas que el gobierno está haciendo en cuanto al cuidado personal como al cuidado de nuestra familia. Recordemos que muchas personas viven con los abuelitos, que son los más vulnerables, y también con los niños. Entonces también es una invitación para que tengamos en cuenta todas esas medidas que el gobierno nos está dando.
Incluso también creo que sería bueno invitar a todas las personas que actualmente están bien económicamente, por decirlo así, para que ayudemos a las personas más vulnerables de nuestro vecindario, empaparnos un poquito más de qué está pasando con el adulto mayor, nuestro vecino que está solo. Entonces también es como ponernos la mano en el corazón y decir, tengo la forma, lo voy a ayudar. Entonces es una invitación. Listo, chicos. ¿Alguien más o así quedamos? Bueno, no, claramente hay que mantener los cuidados y no caer en lo que muchos caen de pronto diciendo que la gente es muy exagerada, que las autoridades son exageradas, para que pues logremos tanto cuidar a nuestro vecino como a nuestra propia familia. Y no, siendo más, damos por terminada la exposición, compañeros. Muchas Gracias. gracias a todos por su atención. Muchas gracias por su Chao. atención. Chao. Hasta luego.